Señores, buenos días. Ustedes ven hoy tres rostros en sus pantallas y es que tenemos el placer de contar como invitado aquí en Periodismo y Sociedad a Julio César de la Rosa, a quien Licho le va a dar la bienvenida. Buenos días a todos los amigos televidentes, los amigos que fielmente nos siguen aquí en este espacio Periodismo y Sociedad. Hoy, por la gracia de Dios, tenemos esa virtud de tener a un amigo, un hermano que, como él decía, tenemos tantos años de lucha, porque como él dice, la gente cree que la lucha social se improvisa. La gente cree que la lucha social es de la noche a la mañana. No, eso amerita mucho tiempo. Entonces agradecemos a Julio César de la Rosa, director ejecutivo, coordinador. Yo no sé cuál es el cargo que tú tienes ahí de ADOCO. Presidente, director, fundador. Fundador, que es una institución que ha venido haciendo caminos, reclamando lo que toda la sociedad ve poco a poco como logrado, que es el manejo transparente de las instituciones públicas, de los recursos del pueblo, etcétera. Por eso lo tenemos hoy aquí, así que gracias a Dios y saludos, Julio César, y gracias por venir. Sí. Buenos días, Licho, al igual que a Gregory. Un placer de poder compartir con ustedes que hace ya unos añitos que venimos encontrándonos, coincidiendo ustedes desde, en el caso de Gregory, desde un periodismo responsable con una vinculación a los problemas sociales, y el caso tuyo que ha hecho una combinación también de periodismo con lo que ha sido la labor comunitaria, social, de preocupación para que esta sociedad pues finalmente se enrumbe por el sendero que uno desea de un país institucionalizado. Y de verdad es grato conversar con ustedes siempre. Gracias, Julio César, gracias. Y bueno, Gregory, entramos de una vez. Claro. Y de mi parte sería pues pertinente y mandatorio con esa introducción que Julio César ha hecho de la relación mutua que tiene con sus anfitriones hoy día, preguntarle, para los que no tienen la satisfacción ni el conocimiento de haberlo tratado durante años, ¿qué motiva en un país como el nuestro embarcarse en trabajar hacia buscar idoneidad con el manejo de fondos públicos, también en el sector privado? En síntesis, luchar contra la corrupción cuando es hasta peligroso. Sí, así es. El próximo 26 de enero cumple la Alianza Dominicana contra la Corrupción 22 años de haberse fundado. Este esfuerzo precisamente surge como consecuencia de un grupo de organizaciones, entre ellas una organización que para entonces yo presidía, que era el Círculo Juvenil de Prevención del Uso de Drogas, CIJUB, que tuvo una presencia muy permanente en la zona norte del sector de Santo Domingo y después se extendió a todo lo largo de la geografía nacional, trabajando precisamente en la prevención del uso de sustancias controladas, que estos barrios pues siempre fueron los más afectados. Y eso como consecuencia de una labor cultural desde un club de mi sector donde nací, el barrio Juan Pablo Duarte, La Sursa. El club Nuestro Esfuerzo pues nos fue motivando a desarrollar temprano pues esa labor social comunitaria, y por vía de consecuencia ya cuando uno va alcanzando otros niveles en la formación profesional, en mi caso particular que me involucré a las líderes universitarias estudiando Derecho, y esto pues va dándole a uno una visión pues más amplia de lo que debería ser la labor de uno como ciudadano en aras de que se fortalezca la institucionalidad y por vía de consecuencia que el manejo de los recursos públicos pues se haga con la debida transparencia
Y esto pues nos lleva a formar esta organización con otras organizaciones, y de ahí surge la Alianza Dominicana contra la Corrupción, que sus objetivos son precisamente procurar coadyuvar con la administración, pues que se maneje con la mayor transparencia los recursos públicos que son puestos en manos de la administración, para que la administración pues lo maneje con la debida equidad, participación, economía, transparencia. Y esto pues a lo largo de nuestros años pues hemos venido haciendo esta labor, una labor que se circunscribe, por ejemplo, en lo que es el cumplimiento de la ley 200-004 de libre acceso a la información, que es una ley que forma parte del compromiso de la República Dominicana con la Convención Interamericana de Lucha contra la Corrupción de la OEA, y que finalmente se aprueba, que en principio no tenía ese uso, esa demanda. Sin embargo, un ejercicio que hizo ADOCO conjuntamente con otras organizaciones, pues ya es una ley de una aplicación permanente, y que sin lugar a duda se puede destacar el hecho de que las instituciones están obligadas al cumplimiento de esta ley. Y de la misma forma que ya la inclusión en el Código Procesal Penal de la participación de la sociedad civil, de organizaciones de esta naturaleza, pues puedan también ejercer una labor de ciudadanía. Y por ahí uno pues va ampliando ese radio, y está motivada, sin lugar a duda, esta labor está motivada a ese sentimiento primario de tener una vinculación de carácter social, comunitaria, que es lo que nosotros hemos venido haciendo desde que teníamos 14 años, que iniciamos nuestra labor desde un club cultural, y que impregnado precisamente de ese sentimiento pues nos ha llevado inclusive a esta ya altura del juego pues seguir participando de esto y haciendo el esfuerzo, y por lo menos le dejará uno el legado a las nuevas generaciones de que se debe interesar uno realmente por el fortalecimiento institucional, tener una participación activa, de hacer ese ejercicio de ciudadanía que implica deberes, así como reclamar derechos. Y de esta forma pues podemos contar con una República Dominicana pues más institucionalizada. ¿Cuál ha sido el nivel de satisfacción, de acuerdo a qué cosas ha hecho Julio César y ADOCO para lograr este nivel de transparencia? ¿Cómo él ve el avance de la aplicación de la transparencia en la administración pública? Sin lugar a dudas que las instituciones han tenido de manera obligatoria que obtemperar a lo que son las disposiciones normativas que se encuentran en las leyes nuestras. Tenemos, por ejemplo, en materia de compras, una ley que, aunque algunos se la saltan, pues sin lugar a duda que ha dado resultados positivos. La ley de compras y contrataciones 34106 es una ley de un cumplimiento obligatorio por los administradores. Mencionaba la ley de libre acceso a la información. Ya no hay informaciones ocultas, ya no hay discrecionalidad. Usted como servidor público le es requerida una información y está en la obligación de servirla. Naturalmente hay excepciones, que la propia ley de informaciones que son sensibles, que no pueden ser del manejo público, y esto pues es entendible, y que ya tenemos a manos hoy día como desarrollo de la tecnología de la información y la comunicación, de la famosa TIC, que no hay nada oculto. Ya cualquier ciudadano es poseedor de un instrumento a partir de un teléfono inteligente como para reclamar, manifestarse y poner en conocimiento de la administración de una irregularidad que se pudiera estar cometiendo en una institución o en una municipalidad. Y esto es parte precisamente de este esfuerzo. Yo hacía el recuento de que entre el año 2008, 2009, 10 hasta el 11,
pues nosotros habíamos accionado en amparo por negar información de muchas instituciones, cerca de 200 acciones. Contra el Senado nada más elevamos 25 acciones de amparo por negarse en el 2009-2010 a entregar informaciones sobre el barrilito, sobre el Fondo Social. Y esto pues fue generando todo un movimiento de que aquel que solicitaba una información y no se la servían, pues accionara ante el Tribunal Superior Administrativo, que era una instancia que prácticamente no tenía esa habilidad. Tiene, pues el resultado es que desde el año 2015 nosotros no elevamos una acción de amparo por esa razón, porque ya las informaciones las sirven en tiempo oportuno. Se creó lo que es el SAI, Solicitud de Acceso a la Información Pública, que maneja la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental, la DIGEI, que es donde uno puede solicitar una información desde su casa, desde cualquier lugar, a cualquier hora, de la mañana, de la madrugada, de la noche, de la tarde, y tiene estos plazos fatales que deben cumplirse. Y las informaciones las sirven de manera inmediata. Las que no tienen colgada en la página web, pues las sirven a través de este sistema. Lo que significa que hoy día podemos exhibir avances en lo que es en materia de transparencia. Y repito que aunque algunos servidores pues se saltan pues la norma, pero son atrapados de una manera u otra, porque cuando se acciona o cuando se tiene el interés de poner en evidencia de que se ha violado la ley, pues así uno lo hace. Y sin lugar a duda que ha habido avance en este renglón en materia de transparencia. Julio César, eso está muy bien, se entiende, se conoce ese trabajo de ti, de tu equipo, de la institución que vuelves a presidir recientemente. Sin embargo, hay un aspecto que nosotros en la sociedad no lo tocamos ni lo escuchamos. Siempre se habla del funcionario corrupto, del empleado público corrupto, de que la administración pública está llena de personas que lo que andan es en procura de beneficiarse de manera fácil y por consiguiente muchas veces ilegal, pero está la parte del sector privado, inclusive en combinación con las instituciones o personas dentro de instituciones públicas. Eso no se menciona contra ese sector, contra personas que están directamente vinculadas muchas veces. Nunca se crea un caso para judicializarlo. Solamente la parte sonora, la parte visible, el aspecto del servidor público, del funcionario. ¿Y qué pasa con ese que actúa en combinación con la otra parte desde la institución pública? Eso es así. Hay una corrupción privada que probablemente supere la corrupción pública. No puede haber corrupción o puede haber corruptos sin corruptores. Aquí hay una corrupción privada que se pone de manifiesto con mucha contundencia y ha sido parte de los reclamos nuestros, llegando inclusive recientemente ante el caso que recuerdo, creo que el caso Medusa, son tantas las denominaciones, que nosotros accionamos en adición a un proceso que se está llevando, pues llevamos para que se incluyan al sector privado que participó, por ejemplo, en la construcción de la cárcel La Nueva Victoria. O sea, no podemos hablar de que hubo participación de funcionarios públicos en este entramado sin que se haga mención de las empresas participantes. Pero también ocurrió con el caso Odebrecht. Solamente se encausaron a los servidores públicos y en el caso del empresario Ángel Rondón, que fue acusado de ser el intermediario entre el sector privado y el sector público. Sin embargo, finalmente tuvimos un caso en donde no hubo realmente una sanción por lo que originalmente se habían procesado, pero gran parte de los que participaron consorciados pues no fueron objeto de estos sometimientos. Pero también esto se pone en evidencia
con lo que es una evasión de impuestos constante, en donde pues el sector privado, que hace la función de agente de retención, pues en vez de entregar esos recursos que el ciudadano pues tributa a través de ellos, pues estos lo que hacen es quedárselo, y eso es corrupción privada. Pero ni hablar de cuando hay un proceso de licitación en donde el sector privado, que participa como oferente para adquirir algún bien del Estado, pues no da el producto contratado ni cumple con el compromiso contraído, y lo vemos mucho en lo que son las construcciones de obras, en donde el contratista incumple, sin embargo no son procesados, y eso va a engrosar precisamente ese gran alijo de casos en donde hay una participación de la corrupción privada y que se hace poca mención. Nosotros consideramos que por el componente público, y es a quien siempre se les reclama, y sobre todo a quien se puede verificar que presentan cambios inusitados, de una persona que de no haber tenido ningún tipo de descendencia que pudiera representar un nivel económico que presenta después de funcionario, pues se hace más evidente, y por eso todo pero Julio se enfila César, hacia ellos. En ese caso, la parte del sector privado se entiende que es mucho más transparente, porque una compañía está organizada, presenta estados contables cada mes internamente, para luego, frente al fisco, en su declaración anual, pues rendir un informe. Entonces, por ahí sería más fácil notar un salto siempre exponencial. O sea que en esa parte, pienso que no sería tan difícil rastrear los cambios de beneficios económicos. Evidentemente que estas operaciones o la participación que el sector privado pues tiene cuando hay un interés de obtener un beneficio extra, pues evidentemente que se hace o a través de empresas fachadas que son utilizadas para eso, y eso lo vemos con frecuencia, donde un empresario pues tiene varias empresas, y precisamente hay una que siempre es la que se presenta, se proyecta como la de mayor transparencia y la de un manejo pulcro de los recursos. Sin embargo, lo hacen a través de otras, que por eso dentro de lo que es el esquema, el mapeo de la corrupción y la participación del sector privado en actos de corrupción, pues siempre se descubren precisamente lo que son esas empresas fachadas que son constituidas con ese propósito. Y sin lugar a duda que esa corrupción pues es más compleja pues perseguirla, porque va a depender de que haya un caso sonoro en donde haya una vinculación con una institución del Estado, o que haya un interés de la autoridad de investigar. Porque sin lugar a dudas que uno, voz populi, sabe de que hay empresas que han experimentado un crecimiento totalmente inusitado, y que ese crecimiento es a partir de su participación con el Estado, y eso lo vemos a diario, como de repente surgen empresas que uno decía, bueno, pero que esta empresa se dedicaba a tal actividad hace 30 años, pero en 30 años no ha tenido el resultado que hoy exhibe. Entonces, eso es una forma simple de la autoridad, si hay voluntad política, de perseguir la corrupción, y sobre todo de vincular a la participación de instituciones públicas, privadas, con instituciones públicas, sería lo ideal. Pero sin lugar a duda que siempre se buscan los mecanismos para escaparse a eso. Entonces, vamos a pedir un permiso para que vayamos a una pausa. Cuando volvamos, me gustaría que entráramos al tema actual de este espectro de expedientes que se han elaborado, y cuál es la evaluación que da ADOCO de todos esos expedientes. Venimos en breve. Muy bien.
de la Rosa, quien es el presidente de la ADOCO, Asociación Dominicana contra la Corrupción. Sí, bueno, sí, retornamos con Julio César de la Rosa, presidente de ADOCO. Adelante, Andrés Matos. Julio César, nos quedamos en el espacio pasado, el segmento pasado, de ver cuál es la visión de ADOCO, porque al subir este gobierno, ustedes venían, y lo ha descrito, luchando para que los organismos del Estado encauzaran, explicaran, remitieran a todos los lugares, todas las instancias, el uso de los fondos. Este gobierno ha emprendido una carrera que involucra a importantísimas figuras vinculadas al poder político que ejerció el gobierno durante los últimos 8 años. Entonces, hay muchas expectativas de la sociedad, no lo cree porque nunca había pasado una persecución de ese nivel, tan voluminoso, con tan variadas formas de ver la corrupción, etcétera, etcétera. No estamos diciendo que esto sea real, porque el Ministerio Público no tiene toda la verdad, nunca. Siempre habrá que demostrarlo en los tribunales. Pero ¿cuál es la visión de ADOCO sobre este proceso que se inició en este nuevo tramo político gubernamental? Sin lugar a duda que todo esfuerzo que se haga en aras de lograr no solamente que haya transparencia en el manejo de los fondos públicos, sino que se sancione a aquellos que hayan incurrido en malversación, en hurto de los recursos del Estado, así como ante la comisión de cualquier irregularidad que no necesariamente implique el haberse apropiado de fondos públicos, sino que no haya cumplido con el debido proceso y sobre todo en la administración de los recursos puestos a su cargo. Esto pues es saludable para el sistema, lo cual nosotros hemos saludado. Lo ideal sería que no fuera el resultado de una coyuntura, de un cambio de gobierno, sobre todo de partido, que es lo que se ha producido a partir del 2020, de que esto no dependa de la voluntad de un gobierno que se recién instala para perseguir una corrupción que para nadie era un secreto. Y esto pues evidentemente es valorable. Ahora, lo ideal para nosotros sería que las instituciones pues realizaran su función, en donde la Contraloría, como responsable del control interno, del control previo, así como la Cámara de Cuentas, responsable del control externo, del control a posteriori, pues hicieran su papel, y esto pues al mismo tiempo que pudiera surtir el efecto preventivo en el manejo de la cosa pública, o sea, evitar, prevenir de que el mal se produjera y de que los recursos fueran a parar a manos de particulares, como se advierte que se produjo en la pasada administración a partir de los casos que ha investigado y procesado el Ministerio Público. Sin lugar a duda que el hecho de que hayan sido designados al frente del Ministerio Público personas no pertenecientes al partido de gobierno, pues algo que nosotros aplaudimos y destacamos como una decisión atinada. Naturalmente, lo ideal, reitero, que debía ser que haya un Ministerio Público realmente independiente. Y cuando hablamos de realmente independiente, es que este no sea el resultado de la designación del Poder Ejecutivo, sino de un órgano que le dé ese carácter de independencia
que vaya inclusive a la independencia financiera, porque mientras siga dependiendo del Poder Ejecutivo, pues no tendrá esa independencia, porque los recursos son determinantes para que se pueda realizar una labor eficiente con el personal capacitado, el personal bien remunerado, que sin lugar a duda pues no se produce cuando depende de recursos por parte de uno de los poderes. Lo mismo ocurre con la justicia, donde aunque hay una ley que establece un porcentaje del presupuesto que debe ir destinado a la justicia, pues no lo recibe en su totalidad. Pues eso le da debilidades al momento de accionar. Y creo que esa propuesta del presidente de la República de un Ministerio Público Independiente, pues para su materialización debe necesariamente que modificarse la Constitución y producirse. Pero los casos que al momento se han podido ventilar, pues evidentemente que son casos que deben tener una respuesta contundente por la justicia, y nosotros aspiramos a que sigan progresando las investigaciones y que todo aquel que tuvo responsabilidad en la comisión de irregularidades al frente de la cosa pública, pues tenga que responder por ello, y que los casos que también están en manos del Ministerio Público y que no se le ha dado respuesta, pues también se haga lo propio. Es particularmente nuestra esperanza, de la misma forma que respaldamos toda acción que realice el Ministerio Público en contra de la corrupción, como se ha venido llevando en la actualidad. Se supedita esta independencia del Ministerio Público, tú bien lo indicas, a una modificación constitucional. Eso está claro para que se logre así. Ahora quisiera preguntarte, ¿qué garantizaría si se crea, por ejemplo, un nuevo organismo, un Ministerio de Justicia, como se le llame, independiente, que el Ministerio Público esté funcionando institucionalmente de manera independiente? ¿Qué garantía podría haber que no sea la voluntad que tiene ese mecanismo, que tendría ese mecanismo nuevo y el incumbente nuevo de no tener las mismas intenciones o los mismos intereses que puede tener un político que sea el gestor de ese Ministerio Público actual? ¿Cuál sería esa garantía? Bueno, hay experiencias en otros países, por ejemplo en Colombia existe el Procurador General de la República, o sea que tiene la responsabilidad de llevar la política criminal del Estado, como la tiene en la República Dominicana. Sin embargo, aquí tiene una dualidad, tiene tanto la responsabilidad de representar al Estado en lo que es la conducción de la política criminal, pero también de representar a la sociedad. En este caso es cuando entra su papel jurisdiccional. Entonces, aquí se pudiera emplear un método similar al de otros países. En el caso de Colombia, que reitero, tiene un fiscal general que es el resultado de la participación de varios estamentos, tanto el Ejecutivo, el Judicial, como la Corte Constitucional, que ternan a los aspirantes, y después de un proceso de selección en donde se toma en consideración la hoja de vida de la persona, del aspirante, así como la capacidad profesional, y sobre todo que éste haya estado alejado del activismo político por un tiempo determinado. ¿Qué nosotros hemos sugerido? Pues no. Pero es que el interés no es político solamente, y eso es mi observación, si se quiere, mi crítica, mi alerta. Yo no tengo problema con que sea una persona perteneciente a un partido político, porque aquí a veces se quiere estigmatizar como que la participación política pueda tener una definición como de algo irregular, y no, los partidos políticos son el soporte de la democracia, de la institucionalidad, y de ahí es que a través de los partidos políticos que se pueden llegar a los estamentos de poder para realizar la labor de llevarla, de cumplir con las responsabilidades de políticas públicas. Ahora, lo que se procura es que sean personas que provengan más bien de la academia, y sobre todo que su hoja de vida pues pueda denotar esa seguridad.
Para citar el caso de Colombia, que el fiscal general es totalmente independiente, su designación, en la gestión de Ernesto Samper, el fiscal Alfonso Valdivieso, que fue que llevó el caso 8000, que investigó al presidente, venía del mismo partido, el Partido Liberal de Samper. Sin embargo, procesó literalmente al presidente, que se salvó en el Congreso de que fuera enjuiciado políticamente. Entonces, por ejemplo, ¿qué propuesta? Si que no lo haga el Consejo Nacional de la Magistratura, sino que las altas cortes pudieran hacer una propuesta, escoger ternas e irla depurando, y que finalmente el presidente de la República lo designe, lo escoja. Esa sería una vía, así como que se cree un órgano especialmente para eso, donde, por ejemplo, el Tribunal Constitucional presenta una terna, la Suprema Corte de Justicia presenta una terna y el Congreso en conjunto presente una terna. Y esa terna concluya en una depuración de un solo para que quede una sola terna, y el presidente de la República escoja a uno de ellos por un periodo determinado, inamovible, totalmente independiente y con independencia financiera, o sea, que haya un presupuesto que no dependa del Poder Ejecutivo. Esa es, por ejemplo, una de las propuestas nuestras, y que se mantenga la figura del Procurador General de la República, que sería a las veces del Ministro de Justicia. En Colombia hay un Ministro de Justicia y hay un Procurador General de la República. Por ejemplo, el Procurador General de la República mantendría lo que es la política criminal, y de la misma forma que sería quien encausara a los funcionarios o servidores públicos que pudieran haber incurrido en actos de corrupción, y lo presente ante el fiscal general. O sea, investiga el Procurador General de la República con capacidad inclusive de inhabilitar a funcionarios públicos, y ya cuando se fueran a juzgar, pues lo envía al fiscal general. Y este es quien tiene la política criminal, como la administración del sistema penitenciario, así como la administración de todo lo que tenga que ver con la seguridad pública. Esa sería una función, o sea, se mantiene el Procurador General de la República. Ahora el fiscal general tendría la función jurisdiccional de juzgar o de presentar ante la jurisdicción de juicio a los acusados de la comisión de delitos, de crímenes y delitos contra tanto la cosa pública como contra la propiedad privada. Bueno, tenemos que ir a otra pausa. Cuando volvamos, entraremos en otros temas que tienen que ver con otros organismos, con algo que Gregory pudiera tener en esta parte. Vamos a una pausa, seguimos conversando con Julio César de la Rosa, presidente de ADOCO, y la visión suya de este proceso de transparencia, este nuevo proceso que inicia la República Dominicana con respecto a la eliminación de la impunidad que se tenía, que se tiene. Nos vemos en breve. Estaba haciendo un comentario y estamos en el aire, señores. Ese es el peligro de estar a distancia. Pero estábamos hablando del programa. Julio César de la Rosa, tenemos en estos momentos un gobierno, ya dicho, lo mencionaba con otras palabras, que se está caracterizando por perseguir la corrupción. Ahora bien, hay una parte de la oposición que indica que los debidos procesos y la injerencia política están dándole color a esta acción que se considera institucional de perseguir el delito gubernamental. Esos dos aspectos, tu opinión. Bueno, hay una situación, y es que siempre que hayan pues entes provenientes o personas
perseguidas o procesadas provenientes de un partido, pues se alegue persecución política. Eso es natural. Es inclusive una práctica que nosotros hemos señalado como nociva, porque el político que va a la administración pública, que es indicado como responsable de la comisión de actos de corrupción, se justifica inclusive ante sus familiares, amigos de la comisión de actos de corrupción, imputados, se justifica de que es una persecución política. Y eso realmente es algo totalmente nocivo para la buena gestión, de que se me cometí actos de corrupción, se me acusa y yo me defiendo de que me están persiguiendo políticamente. Eso siempre se va a presentar y uno lo va a escuchar. O sea, no es nada nuevo, y lo han pasado todos los que han sido procesados. Inclusive en un cambio de gobierno, no de partido, pues se produjo lo mismo. A la salida de Leonel Fernández, los exfuncionarios que fueron procesados en la gestión de Danilo Medina, pues alegaron lo mismo. Y eso lo vamos a escuchar siempre. Y por eso, cuando hablamos de un Ministerio Público Independiente, de un fiscal general independiente, el propio presidente de la República pues se va a desentender de esas acusaciones, porque con la participación en la escogencia de ese fiscal general, pues evidentemente la participación del presidente sería la minoritaria, literalmente hablando. Entonces no se le podría acusar al gobierno de turno de persecución política, porque quien está persiguiéndolo es una persona totalmente con la capacidad y la independencia como para perseguir a quien entienda ha incurrido en una práctica contraria a la norma. Y esa designación, pues evidentemente que puede garantizarse a partir de eso, como tenemos una justicia, por ejemplo, que si bien es cierto que han llegado algunos miembros de partidos, pero inclusive a la llegada al sistema totalmente independiente tienen que someterse a esa condición de independiente, porque cuando yo decía ahorita de que yo no tengo problema en que un político perteneciente o una persona perteneciente a un partido político le sea negada la oportunidad por esa condición, pues es porque los partidos políticos tienen personas que al momento de asumir una responsabilidad de juez actúan como juez. Y hemos tenido experiencia en ese sentido. O sea, Romero Confesor, dirigente del Partido Reformista, en una coyuntura llegó a la Suprema Corte de Justicia, y su actuación de él como juez pues fue realmente no fue cuestionada, no puso en evidencia que había de que provenía de un partido político. Pero ni hablar, por ejemplo, de Morel Cerda, que lo llevan a la Junta Central Electoral, destacado dirigente del PRD entonces. Sin embargo, se hizo sentir su carácter de un profesional responsable y ciudadano al frente de la Junta Central Electoral, que cuando se contaron los votos, que a Hipólito faltaban unos votos, él dijo, bueno, salgan, aquí ya se contó todo, aquí no hay, hasta que se logró pues que no haya segunda vuelta, que pudo haberse producido. Y así hay un sinnúmero de ciudadanos que, aún perteneciendo a un partido, cuando le corresponde asumir la condición de juez, actúan como juez. Y esto pues se puede lograr, porque yo no descarto la posibilidad, por ejemplo, un Esquea Guerrero al frente de una institución, sea Ministerio Público de la Judicatura, pues se puede tener la garantía de que va a actuar con la responsabilidad que siempre le ha caracterizado. Y eso, para citar algunos casos, tiene también el PLD, lo tiene el PRM, lo tiene el Partido Reformista, personas con esa probidad y ese carácter de actuación. Entonces, sí creo que la Suprema Corte actual puede ser un ejemplo, su titular. Bueno, su titular fue miembro del Partido de la Liberación Dominicana, al cual renunció a raíz lo sabemos, pero de esos ejemplos que mencionas, que obviaste también a Milton Ray, pero puede ser el presidente de la Suprema. Bueno, hasta el momento ha actuado apegado a lo que son los principios de la entidad que preside. O sea,
no se ha conocido que éste haya ejercido presión como para favorecer a alguien, inclusive teniendo como que haya en la jurisdicción de instrucción jueces que pudieran responder a intereses o que pudieran acatar una sugerencia, pues no lo ha hecho. Se ha puesto de manifiesto una real independencia, y las actuaciones de estos, pues, es más que elocuente, o sea, se puede verificar. Y en el caso, por ejemplo, de Milton Ray Guevara, pues este supo asumir su rol de ciudadano responsable y ha presidido el Tribunal Constitucional, donde no se le puede tildar de que haya puesto en evidencia favorecer a un sector determinado. Julio César, ¿me sintetizas, por favor? Licho, lo que pasa es que Julio César es muy elocuente y muy inteligente y no me ha sintetizado ni siquiera lo de debido proceso que yo le pregunté, y la injerencia política en los casos que están conociéndose ahora, brevemente. Sí, el tema de la injerencia política siempre se va a alegar. El debido proceso es algo que también forma parte de ese reclamo de aquel que está siendo imputado. Inclusive hay algunas muestras de que se anticipan algunos cargos que le van a ser formulados a personas, de que se suministran informaciones que son propias del manejo del Ministerio Público, pero ya de esto no se tiene ningún tipo de control, porque tan pronto una persona se le solicita medida de coerción, ya ese expediente pasa a manos de todos los imputados a quienes se le debe notificar, y puede, por un interés en un momento determinado, el propio notificado o imputado de servir la información a partir del interés que pueda tener o de la utilidad que pudiera tener esa información en manos de los medios de comunicación. Pero también hay mecanismos de cómo obtener esto. Es lo que se ha criticado, que se ha violado el debido proceso al poner o al dar informaciones que se entienden que son exclusivas del Ministerio Público, pero tan pronto son depositadas en un tribunal, en el juzgado de la instrucción, pues ya pasa a ser de dominio público, porque su notificación a las partes, pues ya lo van a hacer público. En el caso, por ejemplo, que yo critico es el aparataje que se monta de llevar a una persona con esta indumentaria de casco, protectores, de chaleco antibala, con una parafernalia no propia a veces de la persona que está siendo procesada. Pero esto es una práctica que lo hizo el anterior Ministerio Público y lo ha continuado este. El tema, por ejemplo, de los apresamientos, de que una persona que se ha presentado a todas las citaciones que le ha hecho el Ministerio Público, pues no vemos la necesidad de que tenga que ir que ser buscado con este aparataje, estos allanamientos y estas cosas, pero forman parte de una práctica del Ministerio Público. Por ejemplo, a una persona que va a ser apresada no lo van a invitar a cenar a un restaurante, van y lo apresan y lo esposan, que es parte del protocolo. Entonces, siempre habrán estos alegatos. Lo ideal sería que nos institucionalicemos al nivel, por ejemplo, de Estados Unidos, de que una corte pues tiene un pasillo prácticamente secreto, que no es del dominio público, y ese imputado entra por esa puerta. En el tribunal hay un dibujante que es quien hace una especie hace un dibujo de cuál es el curso del proceso. O sea, no son públicos hasta una determinada etapa. Eso es lo ideal. Ahora nos tocará pasar mucho tiempo para que esto se vaya a producir, y por eso la importancia de que haya independencia y que hayan actores válidos al frente de la justicia. El doctor Guillermo Moreno ha pedido que se extienda a los últimos 20 años, los 18 años del PLD, la investigación del Ministerio Público. ¿Está en este breve momento que nos queda de acuerdo o no? Totalmente, no solamente 16 ni 20 años, ¿no? En los últimos 40 años debería producirse investigación ante la Comisión de Corrupción Administrativa. O sea, todo lo que vaya a acompañar la persecución, y sobre todo de reducir los niveles de impunidad que han imperado en la República Dominicana,
porque se investigue, y para eso no habría que hacer mucho esfuerzo, porque muchos de esos casos están en la justicia, en manos del Ministerio Público. En su gran mayoría, nosotros pudiéramos colaborarles de muchos casos que llevamos a lo largo de estos 20 años ante el Ministerio Público y no ha tenido respuesta. O sea que nosotros seríamos los principales participantes de estos procesos de investigación, aportándole al Ministerio Público pues muchas irregularidades que hemos denunciado de manera pública y de manera directa ante el órgano de persecución de los crímenes y delitos, que es el Ministerio Público. Bueno, Julio César, gracias por tan amplia explicación de lo que es la visión de Adolfo sobre este proceso de lucha contra la impunidad, lucha contra la corrupción, de este aparentemente nuevo experimento que está viviendo la República Dominicana con el apresamiento o el levantamiento de expedientes a figuras vinculadas al poder político, que es, repito, nuevo en el país. Gracias por este gran aporte que nos ha hecho en este día. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Bueno, mi saludo y un gran abrazo. Gracias igual. Bueno, señores, hemos terminado. Nos veremos mañana con otro programa muy interesante en Periodismo y Sociedad. Gregory Caimara y quien les habla, para que ustedes se ilustren igual que hoy. Hasta mañana, si Dios quiere. Hasta mañana.